Buenos días para todas y todos. Mi nombre es Gustavo Adolfo Muñoz Monsalve. Soy neuropsicólogo, administrador de empresas, trabajo para la Secretaría de Educación de Medellín. También soy conferencista y capacitador en empresas y atención personalizada. Hoy vamos a hablar de cómo activar la creatividad en nuestro cerebro con el fin de llegar a nuevos clientes. El cerebro es el órgano del sistema nervioso central más importante, donde se aloja lo que es la memoria, la atención, la coordinación, la originalidad y la plasticidad cerebral. Nuestro cerebro, una persona, cuando estamos educados en creatividad, esto nos permite que tengamos originalidad, flexibilidad, plasticidad cerebral y al mismo tiempo podamos desarrollar el pensamiento divergente. ¿Dónde se aloja la creatividad? La creatividad se aloja en nuestro hemisferio derecho y en el córtex prefrontal, nuestro córtex prefrontal. Ahí tenemos alojado todo lo que tiene que ver con la creatividad nuestra. Para ser creativos necesitamos desarrollar y que cuando estemos hablando de creatividad, solución de problemas, es donde se activa nuestro córtex prefrontal. Vamos a ver algunas herramientas que nos permiten desarrollar esa creatividad. A partir del pensamiento divergente podemos desarrollar nuestra creatividad. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene mucha correlación con todo lo que tiene que ver la creatividad. Desde ahí nosotros podemos empezar a mirar cómo hay personas que para solucionar un problema dan una sola solución. Pero hay personas también que cuando tenemos varios problemas, damos varias soluciones. O un solo problema para varias soluciones. Desde ahí desarrollamos pensamiento divergente. Pensamiento divergente es el que nos amplía la capacidad y es el que nos amplía toda la plasticidad de nuestro cerebro, no la amplía el pensamiento divergente. Cuando nosotros activamos este pensamiento divergente, es porque vamos más allá, pensamos más allá, estructuramos más ideas, nos movemos más. No solo pensamos a nivel plano y nos quedamos en esa sola solución. El pensamiento divergente permite desarrollar nuevas soluciones. Puede ser un solo problema para nuevas soluciones, o muchas soluciones, o diversas soluciones. Cuando nosotros activamos la creatividad en nuestro cerebro, pasan muchas cosas. Muchas cosas pueden pasar en nuestro cerebro. Muchas veces lo tenemos oculto, esa creatividad la tenemos oculto, esa creatividad no la hemos despertado. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos llegar a observar el nivel de creatividad de nosotros y de nuestro cliente. Ahí es cuando llamamos la atención de ellos, llamamos la atención de nuestro cliente por medio de nuestros dos hemisferios, el izquierdo, que es el lógico, y el derecho, que es el holístico. Entonces, el hemisferio izquierdo, desde los procesos de pensamiento, es analítico, mientras que el hemisferio derecho es global. El izquierdo es secuencial y viene de la parte al todo, mientras que el derecho es global, viene del todo a la parte, es muy diferente. El hemisferio izquierdo es verbal, el hemisferio derecho es no verbal. En el hemisferio izquierdo está toda la comprensión de nuestro lenguaje. En el hemisferio derecho nosotros comprendemos es por imágenes. Ahí es donde está la gran diferencia, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Con base en las habilidades, el hemisferio izquierdo maneja la escritura, la lectura, la ortografía, la escucha, el lenguaje. El hemisferio derecho maneja las relaciones espaciales, la música, la sensibilidad, la creatividad, las matemáticas. Y ya con base en los comportamientos, el hemisferio izquierdo procesa objeto por objeto, mientras que el hemisferio derecho maneja el todo. El hemisferio izquierdo visualiza letras, el hemisferio derecho visualiza imágenes. Por ejemplo, una persona del hemisferio izquierdo que sea dominante
lee los libros antes de ver una película, mientras que una persona que sea dominante, su hemisferio derecho, primero ve la película antes que leer el libro. Hay una parte muy importante que es el tiempo de respuesta. En el hemisferio izquierdo el tiempo de respuesta es de 2 segundos. Los que tienen hemisferio derecho dominante, el tiempo de respuesta es de 3 segundos. Esto con base en qué se mide y en qué se tiene sustentado, en la lateralidad. Entonces, la lateralidad, ¿qué implica? El diestro es el que tiene implícito el hemisferio izquierdo como dominante. La persona que es zurda tiene implícito el hemisferio derecho como dominante. Entonces, ¿qué significa esto? Que la persona zurda va a ser más espacial que textual. ¿Qué significa esto? Que las personas zurdas de pronto les puede dar dificultad la lectura, o leer textos amplios, o leer textos grandes. Es muy diferente. Hay personas también que son ambidiestras, o sea, yo manejo los 2 lados de mi cuerpo, ¿sí? Pero cuando yo manejo los 2 lados de mi cuerpo, me puede dar dificultad espacial, dificultad de que me den una dirección y no pueda con ella, o que esté buscando una dirección, o si voy manejando, por ejemplo, entonces pongo dirección a la mano izquierda, pero resulta que volteo a mano derecha. Entonces esos son problemas de espacialidad, eso le puede dar a las personas ambidiestras. Nosotros también tenemos, por ejemplo, lo que es zurdería contrariada. ¿Qué es? Que el zurdo, yo soy zurdo pero utilizo la mano derecha. Entonces eso puede dar también algunas dificultades de aprendizaje, algunas dificultades cuando yo vaya a tomar un poco de decisiones, me puede dar esto o generar algunas dificultades también. Hay personas que son, por ejemplo, los auditivos tardan un poco más en recibir la información cerebral. Primero el visual, la información entra por acá por los ojos inicialmente, luego va al oído, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que la persona que es visual puede tener un tiempo mejor de respuesta que la persona que es auditiva. No significa que sea lento, no, es porque el cerebro está dando una respuesta a la comunicación. Entonces, yo me puedo demorar mucho más en dar una respuesta, en solucionar un problema, en atender un cliente, en esperar una respuesta de un cliente, de acuerdo a cómo mi cerebro esté palpando la información y la comunicación. También puede ser que sea una lateralidad cruzada, que yo sea diestro pero con cruce visual. ¿Qué significa esto? Yo soy diestro pero mi ojo dominante es el izquierdo, o yo soy diestro pero mi oído dominante es el derecho. Entonces tenemos que mirar muy bien cómo es mi cerebro, cómo soy yo, si soy auditivo, si soy sinestésico, si soy visual. ¿Para qué? Para enfocarme y mirar y estar pendiente de qué es lo que le llama la atención en el cerebro de ese cliente para que se conecte conmigo. ¿Qué es esa parte tan importante, esa conexión que existe? Entonces tenemos que mirar si el cliente mío puede ser unos rasgos para pasar una cotización, por ejemplo. Las empresas generalmente manejan una hoja base para pasar una cotización, pero resulta que mi cliente que está recepcionando esa cotización es espacial, entonces él te va a entender en imágenes, no te va a entender en letras. Y con esto les doy como una anécdota con la hija menor mía. Ella es espacial, estudia diseño de espacios. Entonces ella se sentía angustiada, yo le noté, me dice, papá, es que no le entiendo nada al profesor. Yo le dije, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué? Es que mire la clase. Entonces yo miraba la clase del profesor, toda textual, y entonces yo le dije, pues habla con tu profesor, dile que tú eres espacial, que no eres visual, que eres espacial, que por favor te explique y te dé la clase en imágenes. Entonces ella habló con su profesor, él le dijo y le puso imágenes, ella me dijo, ya estoy entendiendo la forma como él me está explicando, porque yo antes no era capaz.
Ella, por ejemplo, a mí me dice, lo que pasa es que yo no sirvo para estudiar virtual y hay personas que no entienden virtualmente. ¿Por qué? Porque nos dan los temas muy textuales. Entonces, si yo aprendo en imágenes, si yo soy visual, perdón, si yo soy espacial, yo aprendo es con imágenes. Por eso la hija mía aprende es con imágenes. Ella desarrolla su cerebro es a través de imágenes. La percepción es a través de imágenes. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta esta parte, ¿para qué? Para llegarle al cliente, para la consecución de nuevos clientes. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo es mi cerebro? ¿Cómo actúo yo? Con el fin de comunicarme mucho mejor con nuestros clientes y conseguir así nuevos clientes. En el sector de la construcción, por ejemplo, se basa mucho cotizaciones espacialmente. ¿Por qué? Un video y presentan los espacios, así va a ser la casa, el apartamento, entonces es muy espacial, eso llega mucho más. Entonces debemos de tener en cuenta que los dominantes del hemisferio izquierdo son personas que desarrollan mucho el copiar, el texto. El hemisferio derecho, recordemos, son muy espaciales. Entonces hay que tratar, hay que mirar cómo es ese cliente, cómo va a llegar a nosotros, en qué forma va a llegar, ¿sí? Para nosotros poder atraer la atención de ese cliente, para nosotros desarrollar actividades, herramientas constructivas que nos permitan esta parte. El pensamiento divergente es muy correlacional con todo lo que tiene que ver el cerebro y la creatividad. Cuando nosotros desarrollamos pensamiento divergente es porque estamos desarrollando creatividad. La creatividad nos da muchas oportunidades de nosotros llegar al cliente, muchas oportunidades.